Como ustedes recordarán, estos cánticos peregrinos o cánticos graduales, que es como también se le llama, eran los que solían recitar o cantar los que iban a las fiestas anuales a la ciudad de Jerusalén, desde los diferentes lugares de la nación. Los judíos solían ir para la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, eh, la de la cosecha, o sea, en varias ocasiones. Por lo menos había tres principales fiestas, las cuales ellos acudían al templo a adorar. El día de la expiación, sin lugar a duda, era el más importante de todos. El hecho es que se hizo un compendio de diferentes salmos que habían sido compuestos por diferentes personas, o sea, no todos son eh, de una misma autoría. Y estos salmos solían irlos cantando en la medida que iban acercándose a la ciudad con la expectativa de que iban a ir a adorar al Señor. Eso es lo que hacen los salmos peregrinos, que son 15 salmos, van desde el 120 hasta el 134, algo muy particular. No hay disociación entre ellos, puesto que se organizaron en alguna manera, pero no tienen una misma fuente de inspiración. Digo, tienen una misma fuente de inspiración, lo que no tienen son autores humanos iguales, ni circunstancias iguales por las que pasan cada uno de ellos. La semana pasada estuvimos viendo los salmos que van del 120 y 121 y veíamos cómo el salmista del 120 era una persona que se había encontrado en situación de estrechez, había sido en cierta manera agobiada, acosada por los impíos, por los paganos, y de esa manera se sentía en el momento en que pues clama al Señor y dice: clamé a Jehová estando en angustia y él me respondió. O sea que ciertamente este salmista pues va con la perspectiva de recibir la respuesta del Señor a su clamor cuando acude a la ciudad de Jerusalén. Más adelante podemos ver en los versículos 120, en el capítulo 121, cómo hay una expectativa de parte del autor, en este caso, de que al acudir, al alzar sus ojos, como dice: alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, dice, habría de encontrar el socorro de Jehová. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es en cierta manera un cántico de esperanza, un cántico de expectativa, que termina con una especie de promesa, donde dice: Jehová te guardará de todo mal, versículo 7 del 121, él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ya en el 122, que es el que nos toca para hoy, 122 y 123, nosotros vemos que finalmente se llega a la ciudad de Jerusalén, se llega con el propósito de adorar en el templo, y esto produce un cántico muy particular cuando dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y luego habla de cómo sus pies estuvieron dentro de sus puertas. Es una especie de recuento que viene como consecuencia del hecho de haber estado en el momento de la fiesta en la ciudad de Jerusalén para poder adorar al Señor en su santo templo. Vamos a orar y de inmediato pues hacemos una muy breve, va a ser muy breve porque los textos son breves, ¿verdad? Una breve reflexión en cuanto a este Salmo 121 y 122 y 123. Padre, oramos, Señor, rogándote que tú nos dirijas a fin de que pueda ciertamente ser de bendición para mis hermanos como para mí la lectura, el estudio y la reflexión sobre este Salmo. Ayúdame, Señor, en este propósito. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, voy a leer el Salmo primeramente, el Salmo 122, y luego entonces haré algunas reflexiones sobre él. Comienza diciendo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Gad, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Este salmo es precioso, sobre todo por la expectativa que tenía y el hecho de que se haya cumplido esa expectativa de llegar finalmente a la casa de Jehová
y era algo que se habían propuesto. Es como cuando a un niño se le dice vamos a ir a Disney World o vamos a ir a un parque de diversiones, ¿verdad? Que tiene una expectativa muy grande y esa expectativa finalmente se había cumplido. Y es por eso que dice, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y luego entonces dice de cómo finalmente sus pies estuvieron dentro de la puerta de Jerusalén. O sea, llegaron a la ciudad, concluyeron su peregrinaje y finalmente tienen la oportunidad de adorar al Señor. Fíjense que es interesante la actitud del salmista. Su gozo era anterior a su llegada, a su arribo a Jerusalén, o sea, a su arribo al templo. Es simplemente la expectativa, la perspectiva de estar en el lugar apropiado adorando al único Dios verdadero. Era algo que sencillamente alegraba el corazón de ellos. Asistir a la casa del Señor puede ser un trabajo rutinario para algunos. El hecho de venir a la iglesia, por ejemplo, es algo que se convierte en una especie de costumbre o rutina para algunos, pero que muchas veces está supeditada a cómo se sienta en el momento en el cual viene a congregarse. Y en ocasiones, pues, como le comentaba yo a alguna persona en estos días, pues sencillamente buscamos el lugar donde nos sintamos mejor, donde nos parezca que es preferible para nosotros y siempre pensando en función nuestra y no en función del Señor. El hecho de que el salmista tuviera una alegría profunda en su corazón era por el hecho de que iba al encuentro del Señor en la casa del Señor. Salomón mismo decía que la tierra era el estrado de los pies de Dios y que cómo podía él edificar una casa que le conteniera. Pero realmente el hecho es que el Señor se complace en visitar a su pueblo reunido en su congregación. En aquel caso era el templo, hoy día es la iglesia. Y el hecho de nosotros poder venir al encuentro del Señor, a la iglesia, debe producirnos gozo con anterioridad. No podemos supeditar, no debemos supeditar más bien, de ninguna manera nuestra visita, nuestra concurrencia al templo, a la iglesia, al lugar donde solemos congregarnos para adorar al Señor, a cómo nos sintamos en un momento determinado. Es penoso el hecho de que venimos a la iglesia siempre y cuando esto encaje perfectamente con nuestros planes y no es nuestro plan en sí. El domingo es el domingo, por ejemplo, que es el día que dedicamos al Señor, es el día del Señor, el día de la resurrección, el día de la adoración, el primer día de la semana en el cual los discípulos se reunían para partir el pan, para las oraciones, para tener comunión unos con otros, para poder de esta manera estudiar la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles. Y vemos que ese patrón de conducta pues está presente desde la formación de la iglesia primitiva, como lo podemos ver perfectamente bien en el libro de Hechos, en sus inicios. Y desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, desde la formación de la iglesia, desde Pentecostés, pues este es un patrón de conducta que hemos tenido los creyentes y que es algo que nos produce gozo y expectativa. Cuando una persona supedita su ida a la iglesia, su presencia en el lugar de adoración, en el templo, en la comunión con los hermanos, a un programa que muchas veces está priorizando el sentimiento personal o la actitud, o la prioridad que haya en intereses. Por ejemplo, muchas veces lo supeditamos al trabajo, otras veces así no hay otra oferta de diversión. Entonces lo que va a pasar es que si el venir a la iglesia, el asistir a la casa del Señor no va a ser un motivo de alegría permanente para nosotros. No es la perspectiva de que gracias a Dios podemos tener un encuentro con Él en comunidad, comunitario, el domingo. El salmista decía, yo me alegré cuando me decían, vamos para la casa del Señor. Y quiero decirles como testimonio que desde hace ya tantos años, pues el domingo es el día más feliz para mí. No me cabe ningún tipo de lugar a duda. Y no estoy poniéndome como referente o como ejemplo, sino que es la verdad. O sea, para mí no es un costo o es un precio supeditar otras actividades posibles a venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque mi gozo consiste en experimentar el encuentro con el Señor en su casa. Es el lugar donde elevamos nuestras plegarias, es el lugar donde nosotros podemos decirle al Señor conforme a los patrones bíblicos, Señor, te amamos, te adoramos, te honramos. Es el lugar donde ofrecemos sacrificios de labios, o sea, con nuestros labios nosotros podemos elevar sacrificios espirituales al Señor y lo hacemos. Es el momento en el cual nosotros elevamos, cantamos alabanzas que glorifican el nombre del Señor y que nos ponen en perspectiva respecto a nuestra comunión con Él.
El templo del Señor es el lugar donde nosotros podemos compartir el amor cristiano, la confraternidad. Por eso el salmista se alegraba, yo me alegro también, y yo espero que ustedes, cada uno de ustedes se alegre también. Y si es un motivo de alegría, es un motivo de expectativa, y consecuentemente es algo que priorizamos por encima de cualquier compromiso social, cualquier compromiso o cualquier gusto o deseo que se contraponga a la posibilidad de que podemos estar en la casa del Señor, el día del Señor, con el Señor y conjuntamente como un cuerpo, como una iglesia total. Siempre hago referencia cuando hablamos de esto a nuestro hermano que siempre que nos decía con frecuencia cuando en una manera casi rutinaria de despedida decíamos, ok, entonces nos vemos el domingo. La respuesta de él siempre era, y si no voy, ¿a quién mando? O sea, mi lugar es ese es el lugar donde yo quiero estar, ese es el lugar donde me corresponde estar. Algunos de ustedes pensarán, bueno, es que yo no tengo el compromiso que tiene el pastor, o no tengo el compromiso que tienen los diáconos, pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que la palabra de Dios nos enseña, esto no suena nunca y ahora se le ocurre sonar. Lo que la palabra de Dios nos enseña es el hecho de que se me fue la idea por culpa de ese teléfono. Es de que nosotros tenemos un lugar y un papel y un don y tal vez no se imagina usted hasta qué punto la simple sonrisa o su simple presencia es motivo de estímulo espiritual para otras personas. Porque ciertamente es así. El domingo pasado tuvimos una buena asistencia en la iglesia, digo buena dentro de las circunstancias, considerando que las personas de más de 65 años, algunas no vienen, otras pues deciden venir, y yo en cierta manera pues lo comprendo y lo aplaudo, tomando todas las precauciones habidas y por haber, porque cuando la iglesia está presente, pues si nosotros que somos siervos del Señor, nos alegramos, cuánto más debe alegrarse el Señor de ver a sus hijos reunidos en un mismo sentir, con un mismo espíritu adorándole. La semana pasada celebramos la Cena del Señor, fue por la mañana, y este domingo pues vamos a repetir también la celebración de la Santa Cena, en vista de que de esta manera pues cuadramos mejor las oportunidades que tenemos. El hecho es que debe ser motivo de adoración. Por eso cuando el salmista finalmente llega a Jerusalén, dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y para él era una delicia y no una labor o un trabajo rutinario el acudir a la iglesia, sino algo que realmente anhelaba durante la semana. Llegaba la semana, ese día era el día más feliz de él, y cuando estaba ya dentro de la ciudad, pues se alegraba y en cierta manera pues idealizaba la unidad de la ciudad como el lugar perfecto donde debía acudirse para adorar. Por eso los versículos que van del 3 al 5 hablan sobre ello. Y dice, Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y si hacemos de Jerusalén un paralelismo, el lugar donde está el templo, con lo que es la comunidad de los creyentes, o sea, la iglesia de Cristo, pues podríamos decir que eso es lo que el Señor quiere, que haya unidad en la iglesia del Señor. Es el sitio donde pues Dios se manifiesta. Ahí hace referencia en el versículo 5, allá están las sillas del juicio. Las sillas del juicio es el lugar donde se hacía juicio, y casi siempre estaba en la entrada, en la puerta de las ciudades. Y lo que está diciendo simplemente es que había una unidad y había la oportunidad de venir a cuentas con el Señor dentro de la ciudad de Jerusalén. Además de esto, el versículo 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. La petición sobre la ciudad de Jerusalén tiene que ver más bien por el lugar donde está el trono del Señor. O sea, es el lugar donde precisamente Dios había escogido para establecer su trono, para establecer su templo, para el lugar donde promete que volverá de nuevo para desde ahí establecer su reino milenial. Y pues hay una petición hacia la paz de Jerusalén, que yo creo que todavía nosotros podemos, o debemos más bien apropiarnos de esta exhortación, nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como el Israel espiritual de Dios. Es muy interesante cómo Dios
ha cumplido su promesa. Dice, sean prosperados los que te aman y sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Y he estado pensando mucho en lo que es la geopolítica actual y viendo cómo situaciones de riesgo o de peligro para la nación de Israel, conforme a la promesa de Dios de devolverlo a su tierra, establecerlo en ese lugar, no permitir ya más que sean sacados de ahí. Pues ahora es un perrito que está ladrando y también pues, me produjo distracción, excúsame. Pero estaba diciendo de cómo la geopolítica pues se ha ido moviendo de manera que todos los grandes adversarios de Israel, el Señor mismo es quien los ha mantenido a raya. Bueno, lo último que hemos visto, lo que ha sucedido penosamente, ¿verdad?, al norte de Israel, como hemos visto que Hezbollah se ha visto limitado e inclusive repudiado por el Líbano como consecuencia del hecho de que de toda la desgracia que ha traído este conflicto durante tanto tiempo, y como la última explosión en el muelle allá en el Líbano, en Beirut, pues trajo como consecuencia un cambio inclusive de gobierno y ha traído una súplica, salía creo que en la prensa de ayer o de antes de ayer, una petición a la nación de convertir el Estado ya no en un Estado teocrático, sino en un Estado laico, de manera de que puedan convivir y sin tener conflictos por causa de la religión, las diferentes culturas o naciones que están en ese lugar, las diferentes etnias. Pero recuérdense lo que ha pasado con Siria, también un opositor tenaz en contra de Israel, como Irán también se ha visto en situaciones de crisis. O sea, Dios ha mantenido a raya a los opositores de Israel desde que fundó la nación, a los pueblos árabes, a las naciones que han sido opositoras de Israel. Y la oración por la paz de Jerusalén es directamente proporcional a nuestro deseo de que el Señor regrese de nuevo para establecer su reino, que sabemos que su trono va a estar en esta nación. Y consecuentemente debemos pedir nosotros siempre por la paz de Jerusalén. Debemos identificarnos, como lo hacía el salmista, con este lugar donde Dios ha puesto su trono terrenal, por así decirlo, la nación que ha escogido como niña de sus ojos y sobre la cual se han cumplido las promesas y se cumplirán aún. Nosotros, la iglesia, somos como dice la Escritura, un injerto dentro del árbol, cuyas raíces principales están precisamente en la nación de Israel. Y damos gracias al Señor por ello, porque al Señor, pues, por un tiempo, pues, desechar a su pueblo, como no lo habrá de hacer para siempre, conforme dice la Escritura, pues ha dado cabida a que los gentiles también, los que no son parte de la nación de Israel, del pueblo judío, pues también puedan ser parte de un solo cuerpo que constituyen tanto judíos como gentiles, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual es realmente su cuerpo, ¿verdad?, y en el cual Él es el Salvador y el que reina por encima de nosotros. La otra cosa que tenemos para hoy es el Salmo 123, el otro pasaje. Y este pasaje dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a las manos de sus señores, y como los ojos de las siervas miran la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio, hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Bueno, en este caso, el salmista tenía una perspectiva muy particular. Él estaba siendo, por así decirlo, en cierta forma, pues, objeto de menosprecio y de escarnio. Y muchas veces estos menosprecios, estos escarnios, estas burlas, hacen más daño realmente que heridas en la carne. Y por eso hay que tener tanto cuidado con el uso de nuestros labios, porque en ocasiones son heridas punzantes, pero en otras ocasiones también pueden ser bálsamo para aquellos que están heridos. Entonces debemos tratar de que nuestras palabras sean como las palabras de los sabios, que son ungüentos, que son medicina,
y que no son heridas filosas y cortantes para los demás. Pero en fin, eso al margen de la expectativa del salmista. El salmista va para allá porque se sentía, en este caso, en el caso del Salmo 123, se sentía que requería de misericordia. Por eso dice, ten misericordia de nosotros, pidiendo un alivio al menosprecio. O sea, que él confiaba en el Señor. Él decía, a ti alcé mis ojos, ¿verdad? Yo te miro a ti y te busco a ti como los siervos buscan la mano de sus señores. Dice, como los ojos de la sierva la mano de su Señor. Y luego dice, entonces, ten misericordia de nosotros. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos sentimos despreciados, menoscabados, que somos objeto de burla, de desprecio, de daño, que es tan frecuente dentro de los creyentes, que nos sucedan cosas como esa, por el hecho de que no podemos esperar de ninguna manera ser aceptados por el mundo. Por el contrario, es parte de la persecución que viene como consecuencia natural del conflicto que se crea entre la luz y las tinieblas. Y nosotros somos llamados, como habíamos visto antes, a hacer luz y a hacer sal. Y consecuentemente, pues es natural, en cierta manera, que estos ataques, estas confrontaciones se sucedan. El hecho es que el salmista acá estaba clamando a Dios, y cuando estaba clamando a Dios, estaba pidiendo porque tuvieran misericordia. El clamor de misericordia del versículo 3 es precisamente porque estaban ya hasta las narices, o sea, hastiados completamente de la actitud de menosprecio en la cual estaban sufriendo. Nosotros, pues muchas veces nos hemos sentido así, ¿verdad? Y cuando digo nosotros los creyentes en términos generales. Y cuando esto sucede, pues lo que tenemos que hacer es clamar al Señor para que Él nos asista y buscar de su mano la fortaleza, el respaldo, el apoyo, la fuerza para poder seguir adelante, no obstante el menosprecio de los hombres. Bueno, hermanos, yo no quiero extender necesariamente esta reflexión, por eso quiero tal vez terminar haciendo un poquito de énfasis en la idea de me alegré cuando me dijeron a la casa del Señor iremos. Ojalá que a ti te suceda así. Ojalá que el venir a la iglesia sea un deseo tan enorme, un motivo, una alegría tan enorme. ¿Saben lo que pasará? Seguramente con algunos, y es que en este tiempo pues se van a desprender por así decirlo, de su costumbre o su rutina de asistir a la iglesia cuando realmente no venían en el espíritu correcto ni en la condición correcta. O sea, no porque tuvieran a Jesucristo en sus corazones y no porque fueran personas nacidas de nuevo, porque si hay una cosa que evidentemente pone en claro la naturaleza espiritual de aquel que ha nacido de nuevo, es su anhelo por el Señor, su anhelo por su comunión con Dios, su anhelo por la palabra de Dios, su anhelo por conocer a Dios, su anhelo por estar en la casa del Señor. Y esto es un motivo de alegría. Venir a la iglesia no es un compromiso, no es una rutina, no es un ritual, no es un sacrificio, sino por el contrario, algo que produce gozo y alegría en nuestros corazones. Yo diría que si no fuera por los domingos, ¿verdad? Si no fuera por estos domingos y cuando podíamos también venir los miércoles, estos miércoles de oración, que éramos un grupito pequeño que venía a la iglesia. En la mayoría de las iglesias era así. Pues estos eran los días en los cuales realmente recargábamos nuestras baterías espirituales en la presencia del Señor, honrándole y adorándole. Fíjense que si bien el salmista dice yo me alegré, pero era el hecho de que iba a tener el encuentro con el Señor. O sea, la alegría venía como consecuencia de que finalmente estaría en la casa del Señor, con el Señor, adorando al Señor, recibiendo la instrucción, la bendición del Señor y en comunión con los demás que eran como Él y que iban en camino de peregrinaje, en el peregrinaje en camino a Jerusalén con el propósito de estando dentro de sus puertas, pues tener un encuentro comunitario con el Señor. No te acostumbres, hermano, a estos videos. De hecho, tan pronto el toque de queda se ha quitado y el peligro desaparezca, no tenemos el propósito de seguir simultáneamente subiendo a las redes los cultos dominicales.
No lo haremos porque el lugar donde estar, donde debe escucharse y donde debe compartirse y donde debe practicarse nuestra fe es en el templo del Señor por excelencia. El lugar por excelencia es el templo del Señor. Ahora no se puede, o sea que ahora sí estamos haciendo uso de estos medios, pero tan pronto podamos nosotros congregarnos en nuestras reuniones, en nuestros cultos de oración y en nuestros cultos dominicales por la mañana y por la tarde, pues, y los mismos estudios bíblicos presenciales, pues vamos a suspender esto de manera de que no se acostumbren, no lo hagan como un hábito de quedarse en su casa con pantuflas, en chancletas, ¿verdad? Con la informalidad y con la falta de comunión con los hermanos y sin venir a la casa del Señor. El lugar donde la iglesia se reúne es el templo, la casa del Señor, la casa del Dios viviente, lugar del cual el apóstol decía eres columna y baluarte de la verdad. Que el Señor les bendiga. Y pues vamos a pasar ahora al tiempo de oración. Yo voy a estarles sumando a esta reflexión, a esta brevísima reflexión, el listado de oraciones que ustedes me han mandado. Así que oremos al mismo tiempo, hermanos, y gracias al Señor por este recurso que nos ha dado en este tiempo. Que el Señor les bendiga. Amén.